Evangelio de hoy. Sábado 30 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versículo 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba de viaje llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. A otro 2. Y a un tercero 1. A cada uno según su capacidad. Y después se fue. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue. Cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos servidores y arregló cuentas con ellos. Se presentó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5. Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo. Muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a compartir la alegría de tu señor. Se presentó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo. Señor, me entregaste 2 talentos. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo. Muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a compartir la alegría de tu señor. Finalmente, se presentó el que había recibido 1 talento y dijo. Señor, sé que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero su señor le respondió. Servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Y a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a este servidor inútil, échenlo afuera. A las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los talentos nos coloca frente a una pregunta esencial sobre la vida y el servicio. Nos interpela acerca de cómo respondemos a la confianza de Dios en medio del tiempo que se nos concede. Y nos desafía a repensar la manera en que administramos los dones recibidos. Porque en su sencillez narrativa se condensan enseñanzas profundas sobre el riesgo de la fidelidad, la consecuencia de la pasividad y la lógica del reino, que transforma lo pequeño en abundancia. Cuando la generosidad y la responsabilidad caminan juntas. Esta parábola no es una lección sobre ganancias financieras solamente. Es un evangelio práctico sobre la mayordomía integral de la vida. El contexto humano de la parábola. Jesús dirige esta enseñanza en un tiempo marcado por expectativas del reino. Sus oyentes vivían pendientes de señales y de promesas. Sin embargo, Él les propone una imagen cotidiana para mostrar cómo actúa Dios en lo concreto de la historia humana. Un señor que se ausenta y deja bienes a sus servidores. Es la figura de un Dios que confía. Y ese gesto de confianza es ya en sí mismo una llamada. Una invitación a ser corresponsables con la economía del reino.
La parábola, por tanto, se sitúa en el cruce del tiempo humano y la expectativa divina. El maestro que confía y el riesgo de la ausencia. El amo que parte no actúa por abandono arbitrario. Su ausencia abre la posibilidad para que los siervos sean más que custodios pasivos. Les propone la libertad de obrar, de invertir y de hacer fructificar lo recibido. Esa libertad es una forma de responsabilizar el don. La confianza divina nunca homogeneiza. Distribuye según la capacidad y la oportunidad. Y con esa distribución prueba la fidelidad de quienes han recibido. El gesto de dar no es un regalo para atesorar en soledad. Es una comisión para actuar en favor del bien común y del crecimiento del reino. Los talentos como metáfora de los dones y responsabilidades. Hablar de talentos implica mirar más allá del significado monetario para descubrir una realidad más amplia. Los talentos son tiempo, capacidades, oportunidades, recursos afectivos y espirituales. Son responsabilidad dentro de la comunidad. La parábola nos recuerda que todo lo dado por Dios tiene un destino relacional. No se trata solo de prosperidad individual, sino de fecundidad comunitaria. Incluso aquello que pueda parecer escaso, cuando se pone a circular con valentía y creatividad, genera multiplicación y esperanza. Diferentes respuestas al encargo, audacia, diligencia y miedo. El Evangelio nos presenta tres actitudes. La de quien se arriesga con inteligencia y trabajo. La de quien hace de la prudencia una virtud fecunda. Y la de quien se rinde al miedo y entierra lo que recibió. La primera actitud es audacia responsable. No es temeraria, sino comprometida con el crecimiento y la justicia. La segunda demuestra que la fidelidad constante en lo cotidiano produce frutos concretos. La tercera nos confronta con la letanía del temor que paraliza. Y revela cuántas obras válidas quedan sin hacer cuando la mirada se fija únicamente en la seguridad. La lógica de la multiplicación, reino y riesgo. El Señor no premia la riqueza en sí misma. Premia la fidelidad que busca el bien. Y trabaja por el crecimiento. El signo de aprobación no es un contraste entre pobres y ricos, sino entre quienes entienden la misión y quienes se conforman con custodiar. La dinámica del reino implica riesgo. Implica confiar en que el don puesto en manos fieles puede multiplicarse y traer vida a la comunidad. Por eso la parábola celebra la iniciativa que busca servir. El juicio del amo y su criterio, responsabilidad, fruto y transparencia. Cuando regresa el Señor, su mirada no es inquisidora sino evaluadora. Pregunta por la obra hecha con lo recibido. Para reconocer la fidelidad. El elogio al siervo fiel destaca la gestión eficiente y la confianza correspondida. La recompensa no es un simple premio por esfuerzo humano. Es una confirmación de que la economía de Dios valora el servicio que genera bien. Y al mismo tiempo advierte sobre la estrechez de espíritu que convierte el don en posesión. La conducta censurada, miedo, excusas y autoconsumo. El siervo que esconde el talento ofrece una lectura muy humana de la culpabilidad. Su justificativo se apoya en la interpretación del amo como austero y lejano. Pero esa excusa no libera. Descubre cómo el temor puede deformar la verdad sobre Dios y sobre uno mismo. Esconder equivale a reducir la fidelidad a la mera conservación. Y allí se revela la raíz del pecado. Convertir lo dado en propiedad y la vida en un espacio de autoprotección.
El escándalo de la seguridad, cuando la prudencia es cobardía. La parábola nos alerta contra una prudencia que ya no es virtud sino miedo disfrazado. La seguridad extrema conduce a la esterilidad espiritual. Y nos impide descubrir nuevas formas de servicio y creación. La fe, por el contrario, supone siempre una apuesta. Una salida de sí que, aun temiendo, busca multiplicar el bien en favor de los demás. La seguridad absoluta que lo aprisiona todo termina por privar a la comunidad de la creatividad y de los bienes que el don podía producir. Porque la obra de los siervos fieles es ejemplar. El comportamiento de los siervos que obran con eficacia nos muestra una armonía entre talento y servicio. Ellos no guardan nada para sí. Invierten el don en actividades que benefician a otros. Con eso revelan que la auténtica prosperidad es relacional. El fruto que producen no queda en la cuenta privada. Se abre y se comparte. Y por eso merecen un encargo mayor. La fidelidad abre siempre nuevas responsabilidades. La economía del reino, gestión para la vida y no acumulación para el ego. La parábola establece una economía alternativa a la del acaparamiento. Dios no quiere tesoros escondidos. Quiere obras que sostengan la dignidad humana y la esperanza social. El don se verifica cuando genera vida. La ética cristiana antepone la circulación del bien al culto del consumo. Y por eso juzga la intención y el efecto de lo que hacemos. Con lo que nos fue confiado. Tiempo y espera, la tensión de la ausencia del Señor. La partida del amo introduce la experiencia del tiempo. Los siervos viven en una espera activa o en una espera paralizante. La fe madura en la espera que trabaja y no en la espera que se excusa. El tiempo es un espacio de prueba y de posibilidad. La ausencia no exime de responsabilidad, sino que la revela. El tema del juicio, responsabilidad pública y privada. La escena final no es un castigo contrario a la misericordia. Es una constatación de que la vida encierra una lógica de consecuencias. Quien destruye oportunidades propias y ajenas por miedo, se coloca fuera del proyecto de comunión que Dios desea. Por eso la parábola exige una mirada ética sobre nuestras decisiones. El juicio del amo es un recordatorio de que la libertad exige coherencia y transparencia. Aplicación pastoral, reconocer y mover los talentos comunitarios. En la comunidad cristiana es urgente identificar los talentos escondidos. Acompañar a quienes por miedo no se atreven a servir. La misión de la Iglesia es crear espacios de confianza donde los dones se prueben y se multipliquen. Esto pasa por formación, por acompañamiento, por no juzgar prematuramente las iniciativas creativas, y por ofrecer responsabilidades que favorezcan la corresponsabilidad. Cuando la comunidad no es capaz de promover la audacia cristiana, se genera un paisaje de talentos enterrados que empobrece la vida eclesial. Vocación y profesión, hacer fructificar el don en todas las dimensiones. La parábola no reduce la vocación a la esfera sacerdotal o ministerial. Cada profesión, cada tarea, es un campo apto para la fecundidad del reino. La fidelidad en el trabajo, en la familia, en la política o en la educación es una forma de multiplicar talentos. Ver el propio trabajo como servicio hace que lo cotidiano sea ámbito de santificación y de justicia. La formación del coraje espiritual, prácticas que despiertan la audacia. Para salir del miedo se necesitan hábitos que fortalezcan la confianza.
La oración que pide valentía. El examen que detecta excusas. La comunidad que acompaña. La lectura de la escritura que reubica la perspectiva sobre el riesgo. Y la práctica constante del servicio humilde que, poco a poco, ensancha el corazón. Estos ejercicios no son fórmulas mágicas. Son procesos de crecimiento que permiten convertir el temor en responsabilidad creativa. Solidaridad y reparto, evitar la cultura del éxito individual. La parábola nos advierte sobre la tentación de la aislada acumulación. El buen uso de los talentos. Se verifica cuando contribuye al bien común. La solidaridad es la prueba más evidente de que la multiplicación no es egoísta. Por eso el cristiano que administra sus talentos está siempre orientado hacia el otro. La acción responsable busca compartir beneficios, crear oportunidades y abrir caminos para los más vulnerables. El riesgo como forma de esperanza, apostar por la resurrección del don. Actuar en nombre del reino. Implica apostar a que la semilla dará fruto, incluso cuando el resultado no sea inmediato. La esperanza cristiana es una confianza activa que se manifiesta en obras palpables. Por eso la historia de los siervos fieles nos anima a no temer el fracaso. Su victoria es la demostración de que la fidelidad humilde, aun en condiciones simples, permite la multiplicación de la vida. Corazón del servicio, gratuidad y responsabilidad conjugadas. Servir no es una estrategia de retribución inmediata. Es una respuesta agradecida a la confianza de Dios. Sin embargo, la gratuidad no anula la exigencia de frutos. Porque el amor que no produce bien para los demás se vuelve estéril. La parábola nos exhorta a conjugar la entrega afectiva con la eficacia práctica. La educación para la responsabilidad, de niños a mayores, aprender a invertir la vida. Es necesario educar desde jóvenes para que la gestión de los dones no sea improvisada. Enseñar a niños y jóvenes a reconocer sus capacidades. Aprobar iniciativas. A no temer equivocarse. Esa formación previene la tentación de enterrar el talento por pura inseguridad. Una cultura que valora el esfuerzo y la creatividad. Que acepta la corrección y que premia el servicio. Genera una comunidad fértil donde los talentos circulan y fructifican. La radicalidad de la confianza, creer que Dios multiplica lo pequeño. Creer en la multiplicación implica asumir que Dios bendice los pequeños gestos. La confianza activa permite que lo aparentemente insignificante se haga significativo. El cristiano se arriesga no por vanidad, sino por convicción de que la semilla cuidada, dará fruto. El escándalo de la inacción, responsabilidad hacia la historia. Enterrar el talento no es neutral. Tiene consecuencias para la trama social y espiritual que heredamos. Cada vez que optamos por la comodidad cerramos puertas a la justicia. Y en esa medida nos hacemos corresponsables de la pobreza de oportunidades. Interioridad y acción, unión de contemplación y obra. La parábola no excluye la vida interior. La fe que da fruto nace de un corazón en comunión con Dios. La contemplación alimenta la creatividad en el servicio. Por eso la vida espiritual es la fuente de la audacia cristiana. ¿Cómo empezar a multiplicar hoy? Pasos concretos. Reconocer el talento que tengo. Preguntarme a quién beneficia. Trazar un pequeño plan de acción. Buscar acompañamiento en la comunidad. Aceptar correcciones y mejorar. Y poner en curso la iniciativa con humildad y perseverancia. La fidelidad en lo pequeño como fundamento del reino.
Cuando profundizamos en la parábola de los talentos descubrimos que no se trata simplemente de una enseñanza sobre la administración de bienes materiales, sino que es, en realidad, una radiografía de la vida del discípulo que ha recibido de Dios dones, capacidades, oportunidades y responsabilidades que deben ponerse al servicio del reino. La escena del Señor que confía a sus siervos diferentes talentos, según su capacidad, refleja la pedagogía divina que nunca entrega algo imposible de asumir, sino que da a cada uno lo necesario para su crecimiento espiritual y para el bien de los demás. Lo sorprendente es que mientras dos de ellos comprenden la dinámica de la confianza y se arriesgan a multiplicar lo recibido, el tercero se deja dominar por el miedo, por la parálisis, por la desconfianza y entierra el talento en la tierra. Es decir, lo inutiliza, lo apaga, lo encierra en el silencio de la inacción. Aquí se esconde una verdad profundamente actual: el peligro de vivir la fe desde la pasividad, la excusa o la desidia, creyendo que basta con no perder lo recibido cuando, en realidad, lo que se espera de nosotros es el dinamismo del amor, la creatividad de la caridad y la audacia del servicio. El contraste entre el riesgo y el miedo. El corazón de la parábola nos pone frente a dos actitudes radicalmente opuestas. La de quienes entienden que la vida es un don que debe fructificar y la de aquel que se encierra en sí mismo. Los primeros reconocen que el talento recibido no les pertenece, que es un depósito sagrado que hay que hacer crecer. Y por eso trabajan, se esfuerzan, planean y se atreven a invertirlo, aun sabiendo que toda inversión implica riesgo. Este riesgo, sin embargo, está iluminado por la confianza en el Señor que ha confiado en ellos primero. El tercero, en cambio, justifica su inacción diciendo que tuvo miedo, que el Señor era exigente, que podía perderlo todo. En realidad, lo que refleja es una incapacidad de amar. Porque amar significa arriesgarse. Significa salir de la comodidad. Significa aceptar la posibilidad de equivocarse. Aquí se nos revela que el mayor enemigo de la fecundidad no es la pobreza de dones sino el miedo a usarlos, el miedo a exponerse. El miedo a comprometerse con la obra de Dios en el mundo. El don de la vida como talento primero. Cada uno de nosotros ha recibido talentos distintos. Pero el primero y más grande de todos es la vida misma. La vida no es para enterrarla en la rutina, en la mediocridad, en la superficialidad, sino para desarrollarla como una semilla que crece, que se abre, que florece. Vivir de manera fecunda significa no pasar por este mundo sin dejar huella, sin transformar con el bien nuestro entorno, sin contribuir con nuestra luz a las tinieblas que nos rodean. El que entierra la vida se convierte en un ser cerrado, incapaz de dar alegría, incapaz de hacer crecer lo que toca, y termina viviendo en la esterilidad del egoísmo. En cambio, el que entiende que su vida es un talento divino busca día a día multiplicar el amor, el servicio, la bondad y la justicia, reconociendo que cada instante es una oportunidad para glorificar a Dios. La pedagogía del Señor en la espera. Otro detalle importante de la parábola es que el Señor se ausenta durante un largo tiempo. Y este largo tiempo simboliza la historia, la vida entera, el periodo en el que Dios
Parece callar y dejar al hombre en libertad para decidir cómo usar lo recibido. Este silencio de Dios no es abandono. Es confianza. Porque quien ama confía y deja espacio para que el otro responda con libertad. Así, el tiempo de la vida no es una espera pasiva sino una oportunidad. Para mostrar con hechos si somos siervos fieles o siervos temerosos. El retraso del Señor es una bendición. Porque nos da margen para crecer, para arriesgar. Para equivocarnos y corregirnos. Para aprender a multiplicar el amor en todas sus formas. Quien entiende este tiempo como un regalo no lo desperdicia en banalidades, sino que lo aprovecha como el escenario donde la fidelidad se hace concreta. La alegría como recompensa. El premio que reciben los siervos fieles no es simplemente una promoción jerárquica, sino la entrada a la alegría del Señor. Esta expresión revela que la verdadera recompensa del cristiano es participar de la alegría misma de Dios, que es eterna, plena y sin límites. Multiplicar los talentos significa, en definitiva, abrirse a la alegría. Dejar que la vida se colme de sentido. Que el corazón se expanda. Por el contrario, la actitud del siervo que entierra su talento lo conduce a la tristeza, al aislamiento, a la oscuridad donde no hay música ni fiesta, sino llanto y rechinar de dientes. La diferencia entre unos y otro no está en la cantidad inicial de talentos, sino en la disposición interior, en la actitud con la que asumieron la confianza recibida. Aquí queda claro que la fidelidad no se mide por los resultados externos, sino por la disponibilidad interior de arriesgarse por amor. La parábola como espejo de la Iglesia. Si trasladamos esta enseñanza al ámbito comunitario descubrimos que la Iglesia entera es como una familia de siervos que ha recibido de Cristo dones incalculables. Cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada familia de fe, tiene talentos que deben fructificar. La palabra, los sacramentos, la fraternidad, el testimonio. No podemos enterrar estas riquezas en estructuras rígidas, en tradiciones que paralizan, en miedos a salir al encuentro de los demás. La Iglesia está llamada a ser creativa, dinámica, abierta, capaz de multiplicar la gracia que ha recibido, capaz de arriesgar en la misión, aun cuando ese riesgo suponga incomprensiones o persecuciones. La infecundidad de la Iglesia no viene de la falta de talento sino de la falta de audacia. Y la parábola nos lo recuerda con fuerza profética. El juicio como revelación de la verdad. Al final, cuando el Señor regresa y pide cuentas, no lo hace para humillar o para castigar sin más, sino para revelar la verdad de cada uno. El juicio no es otra cosa que la manifestación de lo que cada corazón eligió durante el tiempo de espera. Para unos será ocasión de alegría, porque descubrirán que su esfuerzo humilde ha sido fecundo. Para otros será un momento de tristeza porque constatarán que se quedaron vacíos, por no haber arriesgado nada. El juicio no crea la diferencia, solo la pone en evidencia, como la luz que alumbra lo que estaba oculto. Por eso la parábola nos advierte a tiempo, para que no lleguemos a ese día con las manos vacías, sino con frutos que presentar como ofrenda al Señor. El miedo como parálisis espiritual. El siervo que entierra el talento se excusa en el miedo, pero su miedo en realidad es desconfianza. No confió en el Señor que le había confiado algo valioso. No creyó en la bondad de su dueño.
No se sintió capaz de responder con creatividad. Así ocurre en nuestra vida cuando dejamos que el miedo paralice nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras vocaciones. El miedo espiritual nos hace esconder lo mejor de nosotros mismos. Nos convierte en guardianes de nada. Nos roba la esperanza y nos encierra en la mediocridad. Jesús nos invita a superar este miedo con la confianza en el Padre que nunca pide más de lo que podemos dar, que se alegra con nuestros pequeños intentos, que celebra cada paso de fidelidad. El antídoto del miedo no es la seguridad humana sino la fe. Viva que arriesga porque sabe en quién ha puesto su confianza. Los talentos como símbolos de la gracia. Aunque la parábola hable de talentos en sentido económico, la tradición cristiana ha entendido estos talentos como símbolos de todos los dones espirituales que Dios nos da. La fe, la esperanza, la caridad, los carismas, la inteligencia, la salud, la capacidad de amar, las oportunidades de servir. Todo esto nos ha sido dado no para guardarlo celosamente, sino para compartirlo, multiplicarlo y devolverlo en frutos de santidad. Enterrar la fe es vivirla solo en lo privado. Sin testimonio, enterrar la esperanza es dejar que el pesimismo nos domine. Enterrar la caridad es ignorar al prójimo y encerrarse en el egoísmo. Multiplicar los talentos, en cambio, es anunciar la fe con valentía. Sostener la esperanza en medio de las pruebas y practicar la caridad sin límites. Convirtiendo cada día en una inversión de amor eterno. El reino como empresa de amor. La parábola de los talentos no habla de un negocio cualquiera, sino de la gran empresa de amor que es el reino de Dios. Una empresa que no se mide con criterios de mercado ni de ganancia económica, sino con la fecundidad del amor y de la misericordia. Cada discípulo es un administrador llamado a invertir en este reino con todo lo que posee. Con su tiempo, con su capacidad de amar, con sus fuerzas, con su inteligencia, con su creatividad, con su palabra y con su silencio fecundo. El trabajo en esta empresa divina nunca es en vano. Porque todo acto de bien se multiplica más allá de lo que imaginamos. Todo gesto de caridad produce frutos que trascienden generaciones. Y todo sacrificio hecho por amor se convierte en semilla de eternidad. El que no entra en este dinamismo se queda encerrado en la esterilidad, incapaz de dar fruto, y su vida termina siendo como un terreno árido donde nada florece. La confianza como fundamento de la misión. El Señor de la parábola confía en sus siervos. Y este detalle es fundamental porque revela que Dios confía en nosotros antes de que nosotros confiemos en Él. Nos entrega sus talentos sin vigilarnos obsesivamente. Nos deja libertad para actuar. Nos hace corresponsables de su obra. Esta confianza es un gesto de amor inmenso porque muestra que no nos trata como simples ejecutores de órdenes, sino como colaboradores de su reino. Sin embargo, esta confianza puede ser malinterpretada. Unos la asumen con responsabilidad y trabajan con amor. Otros la usan como excusa para la inacción. La misión cristiana brota de la certeza de que Dios nos ha confiado algo grande. Y esa certeza debe empujarnos a responder con valentía y con gratitud. Cuando comprendemos esta confianza, no actuamos por miedo al castigo, sino por amor a quien nos amó primero. La creatividad como signo de fidelidad. Uno de los elementos más bellos de esta parábola es que los siervos fieles
No reciben instrucciones específicas de cómo invertir los talentos. Y sin embargo se las ingenian, buscan caminos. Usan su creatividad. Esto indica que la fidelidad no es una repetición mecánica de normas sino una respuesta viva, creativa y dinámica al don recibido. Dios no quiere siervos pasivos que se limiten a cumplir lo mínimo, sino discípulos capaces de arriesgar con creatividad, capaces de soñar proyectos de bien, capaces de responder con audacia a los desafíos de cada tiempo. La verdadera fidelidad al Evangelio no es rigidez, sino creatividad inspirada por el Espíritu, que nos lleva a inventar nuevas formas de amar y servir según las necesidades de nuestro entorno. La parábola nos recuerda, entonces, que enterrar los talentos equivale a rechazar la creatividad del Espíritu, mientras que multiplicarlos es abrirse a la novedad de la gracia. El fracaso de la excusa. El siervo que enterró su talento no solo dejó de multiplicarlo, sino que intentó justificarse. Presentó excusas, culpó al Señor de su fracaso. Esta actitud es muy común en la vida espiritual. En lugar de reconocer nuestra falta de valentía, intentamos culpar a las circunstancias, a las dificultades, incluso a Dios. Decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos suficientes capacidades, que no hay oportunidades, que el mundo está demasiado corrompido, que las pruebas son demasiado grandes. Pero en el fondo, toda excusa esconde una falta de amor. Porque el que ama no se detiene ante los obstáculos, sino que encuentra caminos. La parábola nos enseña que las excusas no salvan, que lo que vale es la acción concreta, el esfuerzo, la decisión de arriesgar por amor. El fracaso del siervo infiel no fue tener poco, sino no haber hecho nada con lo que tenía. La responsabilidad personal. Cada uno recibió talento según su capacidad. Y cada uno responde por lo suyo. Esto nos enseña que no podemos compararnos con los demás ni medirnos con la misma vara. A cada persona se le pedirá cuenta de lo que recibió y de lo que hizo con ello. No de lo que tenía el vecino o el hermano. Esta verdad es liberadora porque nos recuerda que no importa si tenemos mucho o poco, si somos reconocidos o desconocidos, si nuestra misión es visible o escondida. Lo que importa es la fidelidad a lo que Dios puso en nuestras manos. En el juicio no se nos preguntará si hicimos lo mismo que otros, sino si fuimos fieles en lo nuestro. Esta responsabilidad personal nos libera de la envidia, de la comparación y de la angustia de querer tener lo que no nos corresponde, y nos centra en lo esencial: hacer fructificar lo que se nos confió. El peligro de la mediocridad. El siervo que entierra su talento encarna la mediocridad espiritual. Esa actitud de quien cree que basta con no hacer daño, con no arriesgar, con vivir sin comprometerse demasiado. Es la actitud del cristiano tibio que no se decide ni por el bien ni por el mal, que simplemente se conforma con sobrevivir sin multiplicar el amor. La mediocridad es peligrosa porque adormece, porque da la falsa sensación de seguridad, porque convence al corazón de que la pasividad es suficiente. Jesús, con esta parábola, rompe esa ilusión y nos dice con claridad que la mediocridad es infidelidad, que la tibieza es rechazo al don recibido. Ser discípulo implica vivir con pasión, con entrega, con audacia, con deseo de darlo todo. Porque la mediocridad no hace justicia al amor inmenso de Dios, que nos confió sus talentos. El gozo de servir.
Los siervos fieles no solo duplicaron lo recibido, sino que experimentaron la alegría del servicio. La satisfacción de haber respondido a la confianza depositada en ellos. Este gozo de servir es uno de los mayores frutos de la vida cristiana. Porque nada llena tanto el corazón como saber que hemos sido instrumentos de bien en la vida de otros. Servir no empobrece. Al contrario, enriquece, expande, multiplica. El egoísmo promete seguridad pero da vacío. Mientras que el servicio exige esfuerzo pero regala plenitud. Aquí radica el secreto de la felicidad cristiana. En el gozo de dar, de compartir. De multiplicar lo recibido para que otros vivan mejor. Quien experimenta este gozo no quiere volver a la esterilidad del egoísmo. Porque ha descubierto que el sentido de la vida está en el amor entregado. La seriedad de la misión. El castigo al siervo infiel puede parecernos duro. Pero revela la seriedad de la misión. No se trata de un juego ni de una tarea opcional, sino de una responsabilidad real. El reino de Dios no puede detenerse por la pasividad de algunos. Y por eso lo que no fructifica en sus manos se entrega a quienes sí saben hacerlo crecer. Esta dureza del Evangelio nos recuerda que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Que los dones no son adornos sino instrumentos de misión. Que la llamada de Dios no es un pasatiempo sino una responsabilidad que marca la eternidad. La parábola nos confronta con esta seriedad. Para despertarnos de la pereza espiritual y motivarnos a vivir con intensidad nuestra vocación. La esperanza de multiplicar lo pequeño. Aunque la parábola habla de grandes cantidades de talentos, en realidad lo que quiere enseñar es que todo don, por pequeño que sea, puede multiplicarse. No importa si nuestro talento parece insignificante. Si nuestra misión parece oculta. Si nuestros gestos de amor parecen mínimos. En las manos de Dios todo se multiplica. Lo que vale es la disposición del corazón. Un vaso de agua dado por amor. Una palabra de consuelo, una sonrisa. Una oración, un acto de perdón. Todo puede convertirse en semilla de eternidad. No debemos menospreciar lo pequeño porque, en la lógica del reino, lo pequeño es grande cuando está animado por el amor. Multiplicar lo pequeño es, en definitiva, construir el reino desde lo cotidiano. Desde los gestos sencillos. Desde la fidelidad humilde de cada día. La libertad para arriesgar. En el corazón de esta parábola late un llamado profundo a la libertad. Porque el Señor entrega talentos y se marcha. Sin imponer métodos ni controlar cada decisión. Esa ausencia aparente del dueño es una prueba de confianza. Pero también un espacio para que los siervos ejerciten la libertad de arriesgar. Aquí descubrimos que el Evangelio no es una cadena que nos ata, sino una invitación a arriesgar por amor. La fe cristiana no consiste en cumplir fríamente unas normas para no equivocarse, sino en poner en juego la vida entera para que el bien florezca. Quien ama no teme arriesgar. Porque sabe que el amor verdadero exige salir de la comodidad y exponerse. La libertad para arriesgar es, entonces, la clave que distingue a los siervos fieles del que enterró su talento. Porque este último prefirió la falsa seguridad del miedo antes que la aventura de la confianza. El miedo como cárcel. El siervo que enterró su talento confiesa que tuvo miedo. Y ese miedo fue el que lo paralizó. El miedo es la cárcel más grande del espíritu porque impide crecer. Impide amar, impide arriesgar.
En la vida espiritual, el miedo puede disfrazarse de prudencia, de cautela, de no quiero equivocarme. Pero en el fondo es una excusa para no comprometerse. El Evangelio nos recuerda que el amor expulsa el miedo, que la confianza en Dios libera al corazón de esa esclavitud interior. El miedo convierte el talento en algo muerto, mientras que la confianza lo convierte en semilla viva. Por eso esta parábola es también una invitación a vencer el miedo, a confiar más en la bondad de Dios que en nuestras limitaciones, a lanzarnos al camino del amor sabiendo que Él sostiene cada paso. La justicia del reino. Cuando el Señor regresa y pide cuentas, no lo hace con arbitrariedad, sino con justicia. A cada uno le exige según lo que le confió, y a cada uno le da según lo que hizo fructificar. Esta justicia del reino es distinta de la justicia humana, porque no se mide solo en números, sino en fidelidad. El que recibió 5 talentos y los multiplicó fue fiel. Y también lo fue el que recibió 2 y los multiplicó. La justicia de Dios no compara, no coloca en competencia, sino que reconoce la fidelidad en cada circunstancia. Esta justicia nos da esperanza, porque nos asegura que aunque nuestra misión sea pequeña, nuestro esfuerzo no pasará desapercibido ante Dios. Al mismo tiempo, esta justicia nos compromete, porque nos recuerda que no hay excusa para enterrar lo recibido. El don de la perseverancia. Multiplicar los talentos no se logra en un solo día, sino con perseverancia. Los siervos fieles tuvieron que trabajar, negociar, arriesgar, caer y levantarse. Este detalle nos enseña que la vida cristiana no es un éxito inmediato, sino un camino de constancia, de esfuerzo, de aprendizaje. La perseverancia es uno de los frutos más preciosos de la gracia, porque nos enseña a mantenernos firmes, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El que persevera no se deja dominar por la frustración ni por el cansancio, sino que sigue confiando en que la semilla dará fruto a su tiempo. En la parábola, el éxito final de los siervos fieles fue fruto de esa perseverancia que se mantuvo activa hasta el regreso del Señor. De igual modo, nuestra vida cristiana necesita constancia y paciencia, porque el fruto del amor siempre llega, aunque a veces tarde en aparecer. El contraste entre confianza y sospecha. Mientras que los siervos fieles actuaron desde la confianza en su Señor, el que enterró el talento actuó desde la sospecha. Lo veía como un hombre duro, como alguien exigente e injusto. Esta visión distorsionada de su Señor lo llevó a paralizarse, a desconfiar, a no arriesgar. Aquí encontramos una verdad profunda. La imagen que tenemos de Dios determina nuestra forma de vivir la fe. Quien lo ve como un juez severo tiende a vivir paralizado por el miedo. Pero quien lo ve como Padre amoroso se lanza con confianza a multiplicar los dones. La parábola nos invita a revisar nuestra imagen de Dios, a purificarla, a dejar que la experiencia de su amor transforme nuestros miedos en confianza y nos anime a vivir una fe dinámica y fecunda. La grandeza de lo cotidiano. Multiplicar los talentos no significa hacer cosas extraordinarias o espectaculares, sino ser fiel en lo cotidiano. El reino de Dios se construye en los pequeños gestos de cada día, en la paciencia con los demás, en la honestidad en el trabajo, en la ternura en la familia, en la solidaridad con los necesitados.
Lo cotidiano, cuando se vive con amor, se convierte en talento multiplicado. La parábola nos recuerda que no necesitamos esperar grandes oportunidades para ser fieles, porque cada día nos ofrece la posibilidad de invertir los dones recibidos en el servicio, en la bondad, en la entrega. Así, lo ordinario se vuelve extraordinario cuando se hace con amor. La alegría de ser útiles. Una de las recompensas más bellas para los siervos fieles fue escuchar la invitación a entrar en el gozo de su Señor. Esta expresión nos revela que la verdadera felicidad del discípulo está en saberse útil para el reino, en saberse colaborador de la obra de Dios. El corazón humano anhela sentirse valioso, sentir que su vida tiene un propósito. Y la parábola nos asegura que ese propósito está en servir, en multiplicar lo recibido, en ser instrumentos de bien. La alegría de ser útiles es un anticipo de la alegría eterna, porque ya en esta vida experimentamos la plenitud de haber respondido con amor a la confianza de Dios. El dinamismo del reino. El reino de Dios es movimiento. Es dinamismo, es crecimiento. La parábola nos enseña que el don recibido no puede quedarse quieto, porque el reino es como una semilla que necesita germinar, como una levadura que fermenta la masa. Enterrar los talentos es ir contra la naturaleza misma del reino, que es expansión, multiplicación, vida en abundancia. El discípulo está llamado a entrar en este dinamismo, a dejarse mover por el Espíritu, a no instalarse en la comodidad. El reino avanza porque hay quienes se arriesgan a invertirlo todo en él, y se estanca cuando nos dejamos vencer por la pasividad. El dinamismo del reino es una invitación a vivir en movimiento, siempre abiertos a la acción de Dios en nuestra vida. El juicio como encuentro de amor. El regreso del Señor y la rendición de cuentas nos recuerdan el juicio final, pero no como un tribunal frío, sino como un encuentro de amor. Allí, Dios nos mostrará lo que hicimos con lo que nos confió, y veremos con claridad cómo cada gesto de amor dio fruto. Para los fieles será un momento de gozo, porque descubrirán que su esfuerzo, aunque pequeño, fue fecundo. Para los infieles será un momento de tristeza, porque verán el vacío que dejó su pasividad. El juicio es, en el fondo, la revelación de lo que ya vivimos. Si hemos multiplicado el amor, entraremos en la alegría del Señor. Si lo hemos enterrado, quedaremos en la oscuridad de nuestra propia esterilidad. La invitación final. Esta parábola termina con un llamado fuerte y claro. No enterremos nuestros talentos. No dejemos que el miedo, la mediocridad o la pereza nos roben la posibilidad de multiplicar el bien. La vida es corta y preciosa, y cada día es una oportunidad para hacer fructificar lo que Dios nos dio. El tiempo presente es el campo donde sembramos el futuro eterno. El Evangelio nos invita a vivir con valentía, a poner en juego nuestros dones, a confiar en que el amor siempre dará fruto. La invitación final es a vivir de tal manera que, al final de nuestra vida, podamos escuchar esas palabras llenas de ternura. Has sido fiel en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor. La parábola de los talentos se presenta como una síntesis de la vida cristiana. Un espejo donde cada uno puede mirarse y descubrir con sinceridad qué hace con lo que ha recibido. En ella se nos recuerda que Dios confía en nosotros, que nos entrega dones inmensos,
Y pequeños con la misma ternura y espera que los pongamos en movimiento para dar fruto. La confianza de Dios en el ser humano es tan grande que se marcha y deja en nuestras manos el don. Sin obligarnos, sin presionarnos. Porque desea que nuestra respuesta brote de la libertad y del amor. Esa confianza, sin embargo, lleva consigo la seriedad de la responsabilidad. No podemos dejar los dones en reposo. No podemos permitir que la vida pase como si no tuviera sentido. No podemos enterrar lo que hemos recibido por miedo o por comodidad. En la profundidad de este Evangelio comprendemos que nuestra existencia está hecha para multiplicar, no para guardar. Y que solo cuando los dones se comparten se convierten en vida plena. El que los entierra se encierra en sí mismo. Vive en la sombra del miedo. Y al final se encuentra con el vacío. Pero el que arriesga, el que confía, el que entrega su tiempo, su esfuerzo y sus capacidades al servicio del amor, experimenta ya desde ahora la alegría de ser útil, la certeza de que su vida tiene un propósito y la esperanza de escuchar. Al final la voz que lo invita a entrar en la alegría eterna. Esta parábola es también una llamada a despertar. A sacudirnos de la pasividad espiritual. A no dejar que la rutina o la mediocridad apaguen en nosotros la chispa de la misión. El reino de Dios no es para los que se conforman con poco, sino para los que están dispuestos a darlo todo. Aunque sea desde lo más pequeño. Allí donde hay un corazón que se arriesga a amar. Allí el reino florece. Allí donde hay un corazón paralizado por el miedo. Allí el reino se estanca. La elección está siempre en nuestras manos, porque el Señor nos invita. Pero no nos obliga. La enseñanza final que queda grabada en el corazón es clara. Hemos sido creados para dar fruto. Y ese fruto no depende tanto de la cantidad de dones recibidos, sino de la calidad de nuestra fidelidad. A algunos se les confiarán muchas capacidades y responsabilidades. A otros menos, pero todos seremos juzgados por lo que hicimos con lo que teníamos. No por lo que no se nos dio. Esa mirada justa y amorosa de Dios nos libera de las comparaciones y nos invita a enfocarnos en nuestra misión concreta. En nuestro hoy. En nuestras oportunidades cotidianas de amar. Al final de todo, la parábola de los talentos es una invitación a confiar, a arriesgar, a amar. No se trata de acumular éxitos humanos ni de vivir con miedo a fracasar, sino de poner en juego lo que tenemos para que la vida se multiplique. El gozo eterno será la recompensa de quienes se atrevieron a vivir de esta manera. Y la tristeza será para quienes desperdiciaron la confianza de Dios. Hoy, mientras aún tenemos tiempo, esta palabra nos llama a salir de nuestras seguridades. A invertir nuestra vida en lo único que realmente permanece. El amor que multiplica.